Y el tema que quiero compartir con ustedes le hemos titulado La vida en el Espíritu, o la vida del Espíritu atrae las bendiciones. En el libro de Efesios capítulo número 4, el verso número 30 dice de esta manera: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Esa palabra contristar es muy impresionante porque Dios nos invita a no entristecer al maravilloso Espíritu Santo que está en medio nuestro, que está también dentro de nosotros. Ahora, mientras que recibía esta palabra, algo me impresionaba a través de la revelación de la palabra. ¿Por qué les digo esto? Porque en la era de la creación, Pastor Noel, escuche esto es tremendo. En la era de la creación, Dios, cuando quería hablar con el hombre y la mujer, la Escritura dice que Dios venía al huerto. En otras palabras, si Dios venía al huerto, quiere decir que Dios no vivía en el huerto, aunque Dios, siendo omnipresente, puede estar en todo lugar. David decía: ¿dónde me esconderé de su presencia? Pero cuando Dios quería manifestarse, aparecía la palabra de que Dios se acercaba, o escuchaban. En el antiguo arameo dice, se escuchaba el acercarse de Dios. La Escritura dice aún que cuando Adán y Eva oyeron que Dios se acercaba, que Dios venía, dice que se escondieron de Dios porque ellos sabían que habían deshonrado a Dios. Entonces, qué impresionante que en el sentido original del primer hombre y la primera mujer, que están en un estado totalmente de santidad. ¿Por qué? Porque ellos no habían conocido hasta ese momento el pecado. Antes del pecado y después del pecado, todo acercamiento de Dios era por una visitación. Dios los visitaba y Dios hablaba con ellos, tanto antes del árbol como después del árbol. Ahora, mientras que el Señor traía esto a mi corazón, venía a mi espíritu una revelación de que desde los días del Pentecostés, los 50 días después de la resurrección, hasta la fecha en que vivimos hoy, noviembre del 2017, la mejor etapa, la mejor era en que Dios ha vivido en relación con el hombre, comenzó a partir de los 50 días después de la resurrección, el día del Pentecostés. ¿Por qué digo esto? Porque los días anteriores del Pentecostés, los días anteriores antes del árbol, ¿sabe? Dios nunca, dice la Escritura, que vivía dentro de un hombre. Dios venía y visitaba, Dios venía y se acercaba. Pero qué impresionante que en esta dispensación, la dispensación de la bendita gracia de Dios, sin importar qué cultura, sin importar qué raza étnica, sin importar qué pecado usted y yo hayamos cometido en el pasado, porque el Dios todopoderoso al cual usted y yo servimos, el Dios que dice el apóstol Pablo de toda gracia, tomó todos esos pecados y lo echó en lo profundo de la mar. Ahora ese Dios no nos visita. Ahora ese Dios no se acerca a nosotros. Ahora ese Dios ha hecho morada en nosotros. Ahora ese Dios vive en nosotros. Señoras y señores, yo no sé si usted eso lo emociona, que hay una superioridad en usted, porque ni el mismo Adán, ni la misma Eva en la era antes de la caída tuvieron la oportunidad de experimentar a Dios viviendo dentro de ellos, estando en la plenitud de la santidad.
Sin embargo, la palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo número 2, verso número 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Por eso es que Dios no vive en este lugar. Usted y yo nos vamos de este lugar y la presencia manifiesta de Dios se detiene, se apaga. ¿Por qué? Porque somos nosotros los portadores de esa presencia. Somos nosotros los portadores. Somos nosotros la casa, no es el edificio. Es ahora usted y yo lo que somos la casa. Diga conmigo, soy la casa. Entonces, señoras y señores, hay algo en esta mañana poderoso en la cual quiero que pongamos la plataforma para entender lo que Dios nos quiere decir acerca de vivir la vida en el Espíritu. Que somos tan afortunados, que somos tan dichosos, que somos tan bienaventurados, que Dios vive en nosotros a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier debilidad, a pesar de cualquier circunstancia obvia. ¿Sabe? Dios dice, yo me he establecido en ustedes. La Biblia dice en el libro de Juan que Dios se tabernaculizó. En el original, esa palabra me gusta, porque el tabernáculo tiene que ver con casa, con recinto, con lugar de adoración. Y Juan, en el griego koinonés, en el que escribe su evangelio, habla de que el Espíritu de Dios, que Dios se tabernaculizó en el hombre. Wow, yo no sé si eso lo emociona a usted, pero el Dios Espíritu, el Dios Todopoderoso, sin importar qué tan imperfecto o perfecto usted sea, Él dijo, me voy a meter dentro de ti, voy a hacer morada ahora dentro de ti. Jesús dijo, para que donde yo esté, también vosotros estéis. O sea que ahora mismo el Señor está sentado a la diestra del Padre, pero también a través del Espíritu Santo Él está dentro de nosotros, viviendo en nosotros, caminando con nosotros, tocando todo lo que nosotros tocamos. Señoras y señores, el Dios Espíritu, el Dios Todopoderoso, la santidad de Dios. Escuche esto, la santidad de Dios. ¿Por qué digo que la santidad de Dios? Porque usted se mete con el Hijo y tiene perdón. Usted se mete con el Padre y tiene perdón. Pero Jesús dijo esta palabra: si alguien blasfemara en contra del Espíritu Santo, mejor le hubiera no haber nacido. En otras palabras, que todo el que ha blasfemado contra el Espíritu Santo queda bajo condenación total y plena. No hay redención, no hay salvación. Es el único pecado sobre esta tierra que no tiene perdón. Pero mire qué tremendo, que la santidad suprema de Dios, lo más sublime, tan sublime es que cuando Jesús es bautizado, la forma en que se manifiesta es en forma de paloma, mostrando su delicadeza. ¿Sabe? Lo intocable de Dios, señoras y señores, vive en nosotros. Wow, si eso no le emociona a usted, no le emociona nada en esta vida. Pero yo no sé si usted me está entendiendo, si está entendiendo la tesis que Dios nos está diciendo. Dios nos está diciendo: mi santidad, lo más sublime mío, está dentro de ustedes. Pero ahí no se acaba la historia, sino que Jesús le dijo a una mujer que tenía complejo de lugares donde estaba Dios. Una mujer que ni siquiera se sabe su nombre, la anónima. Una mujer que era conocida como la samaritana. También era conocida en el pozo de Jacob como la mujer que robaba marido. También era conocida como la mujer que había tenido 5 aventuras o 5 matrimonios, 5 fracasos. Esa mujer que tiene un conflicto teológico, que no sabe si Dios está aquí o si Dios está allá, que tiene un conflicto de raza. Porque ella lo primero que le dice a Jesús: mira, tú y yo no nos podemos hablar. Yo soy samaritana, tú eres judío, y samaritanos y judíos no se llevan. ¿Por qué no se llevaban? Porque tenían un conflicto teológico. ¿Cuál era el conflicto teológico que tenían? Que los samaritanos decían: mira, se adora en este monte. ¿Por qué? Porque Dios vive en este monte.
Los judíos decían, no, se adora en Jerusalén porque esa es la capital de Dios, ahí vive Dios. Y ciertamente en algún momento ambos tuvieron razón. Dios, cuando se estableció el templo de Salomón, dice que la gloria de Dios inundó el templo y vivía en ese lugar. Pero a causa de la desobediencia del pueblo de Israel, esa gloria salió del templo de Salomón y se movió sobre ese monte a donde los samaritanos iban a adorar. Y por 400 años estuvo la gloria de Dios depositada sobre ese monte. Y los samaritanos habían tenido ahí una experiencia gloriosa, sobrenatural. Y Jesús les dice, yo sé todo eso porque yo soy el que soy. Yo soy el que vivía en el templo de Salomón. Yo soy el que vivía en ese monte. Pero ¿sabes tú algo, mujer? Que Dios es algo más. Dios es espíritu. Y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué razón? Porque la hora ha llegado cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adorará. Yo no sé si usted me está entendiendo. ¿Sabe lo que el Señor le estaba diciendo? Le estaba diciendo a aquella mujer que tenía tantos complejos, tantos prejuicios, tanta teología en su mente. Le estaba diciendo, mira, yo sé quién tú eres. Yo sé que tú has hecho. Yo sé que cuando te pregunté si tenías marido me ibas a responder que no, porque 5 has tenido y el que ahora tiene ni siquiera es tu marido. Pero mujer, mira, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero no solamente esto, sino le dice, mira mujer, si tú sabes quién es el que te está pidiendo a ti de beber, tú le pedirías a él, porque el agua que yo te daré será agua de vida. Y más adelante le dice, mira mujer, tan importante es que tú bebas del agua que yo te voy a dar, porque dentro de tu interior correrán ríos de agua viva. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, mira, se acabó la era en que yo vivía en un monte, se acabó la era en que yo vivía, en un templo muy santo, muy sublime. Ahora me voy a meter en gente como tú, que aparentemente para la raza humana, para la sociedad, no vale nada, y me voy a meter dentro de ellos, voy a vivir dentro de ellos, me voy a mover dentro de ellos y voy a hacer con ellos cosas extraordinarias. Yo no sé si en esta mañana usted se atreve a decir, Dios vive en mí. Yo no sé si en esta mañana usted se atreve a decir, gracias Padre por tu gracia. Yo no sé si en esta mañana usted le dice a la persona que tiene a su lado, dile, el Espíritu de Dios está dentro de ti, el Espíritu de Dios vive dentro de ti. No importa lo que has hecho, no importa cuánto te has equivocado, no se trata de ti. Vamos, dile al que está a tu lado, dile, no se trata de ti, dile, se trata de Dios. Dios lo dijo, tú lo crees y hecho está. Ahora aquí viene la tesis. Lo poderoso de esto y lo impresionante es que sin importar que Dios ahora vive en nosotros y que Dios es todopoderoso, el apóstol Pablo, a través de la revelación, dice, pero ustedes no pueden evitar que Dios se meta en ustedes y viva en ustedes. Pero ustedes sí pueden provocar algo, y es traerle tristeza, contristar al Espíritu Santo. Wow, qué importante es usted. Que el Dios Santo, Todopoderoso vive en usted. Que el Dios Santo, Todopoderoso se metió en usted y Él dijo, no te dejaré ni te abandonaré. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Pablo no está diciendo que el Espíritu se va. Nicodemo, el gran teólogo, Jesús en el capítulo número 3 del libro de Juan, le dice, mira Nicodemo, esto no se trata de medida. Ustedes tienen rangos de autoridad, pero mi Padre ahora llegó una era donde no les va a dar el Espíritu por medida, de acuerdo al rango, porque esto es pleno, porque lo que viene es pleno, porque lo que está llegando es algo que va a llenar todo y en todo. Pero mire qué impresionante que Pablo dice en el capítulo número 4 del libro de Efesios. Le dice, pero hay algo que ustedes pueden hacer. Ustedes no pueden evitar que Dios viva en ustedes. ¿Por qué? Porque Dios dijo, voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Pero sí pueden hacer algo.
pueden contristar lo más lindo, lo más sublime, la santidad de Dios dentro de ustedes. La Nueva Traducción del Viviente, el verso número 30 con el que comenzamos, dice de esta manera: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Wow, usted es del Señor. El Espíritu Santo fue el que te identificó. El Espíritu Santo fue el que te arrastró hasta Él. Así que les da garantía que serán salvos en el día de la redención. Porque yo sé que soy salvo. Y porque yo sé que siempre seré salvo. Porque hay una promesa. Porque hay un espíritu dentro de mí que me garantiza. Como no se trata de mí, se trata de Él, que me garantiza que mi salvación es irrevocable, es intocable. Pero mire qué tremendo. Tengo la garantía, tengo la seguridad de mi salvación. Pero dice, pero ustedes pueden detener, ustedes pueden apagar, ustedes pueden poner triste lo más lindo que tienen en sus vidas. Lo más lindo que usted tiene en su vida no es el buen zapato, no es el buen carro, no es la buena casa. Lo más lindo que usted tiene en su vida es la santidad de Dios viviendo en usted a través de la persona maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Yo creo, escúcheme, yo creo una de las cosas que el Señor me ministraba en estos días. Estaba viendo un video donde yo abro mi espíritu y confieso una serie de cosas muy personales mías. Y sabe, y el Espíritu Santo me habla. Y el Señor me dice, mira, tú no tienes que impresionar a nadie. Y el Señor me dijo, mira, estoy harto de que la gente en mi pueblo viva para querer impresionar a alguien. Porque no se trata de querer impresionar a alguien. Se trata de mí. Porque las cosas que Dios hace no es por la impresión que tú y yo podamos provocar, sino por lo que el Espíritu Santo está produciendo en nuestras vidas, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso es que yo quiero invitarte y quiero retarte a partir de este día, que cuando tú vengas a este lugar, sí, no es menos cierto, ponte lindo, ponte linda, yo creo en eso. Sabes tú algo, pero no lo hagas para querer impresionar a alguien, o no lo hagas para que otros digan cómo te vestiste. Vístete conforme a Dios ponga en tu corazón. Pero ven con el corazón dispuesto a tener un encuentro con Dios. Sin importar si se corre el maquillaje, sin importar si se arruga la camisa, sin importar si se ensucia el pantalón. Porque esto no se trata de querer impresionar a alguien. Se trata de querer entender que Dios en nosotros es la esperanza de gloria. Y Pablo dice, muchachos, note algo. En todo el Nuevo Testamento y todas las iglesias del Nuevo Testamento, la iglesia más avanzada de todo el Nuevo Testamento es la iglesia de Éfeso. Son gente que tienen un nivel de revelación. Usted se da cuenta que ahí Pablo no hace ninguna reprensión, excepto esta. Y a pesar de eso, el apóstol Pablo le dice, ustedes tienen que ser cuidadosos con mantener lo que han recibido grandioso. Ustedes pueden hacer que el Espíritu Santo que está en ustedes y que produce bendiciones en ustedes, porque escúcheme algo, el Espíritu de Dios no está dentro de nosotros para tener una experiencia carismática. El Espíritu Santo no está dentro de nosotros para hacer un show. El Espíritu Santo está dentro de nosotros para renovarnos, para motivarnos, para fortalecernos, para consolarnos en los momentos difíciles, en los días duros que todos en algún momento lo hemos tenido o lo vamos a tener. Y no reprendas la profecía, porque la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Es imposible que en algún momento no tengamos que pasar por tribulaciones, porque la tribulación produce un excelente peso de gloria en nuestras vidas. Y Pablo le dice a esta iglesia, muchachos, ustedes son gloriosos, pero hay formas de vivir que pueden hacer en ustedes que lo más lindo que hay en ustedes, que lo más precioso, que lo que los hace brillar, se apague, se contriste. Ahora, el verso 31 nos dice que son esas cosas
que pueden contristar a lo más lindo que hay en nosotros. Dice la Escritura en el verso 31, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Hay una palabra en esta escritura que fue la que más me ministró y creo que es la que más contamina al pueblo, y es amargura. Diga conmigo, amargura. Note que el apóstol Pablo en el 30 dice: ustedes pueden contristar al Espíritu Santo, pero le dice qué son las cosas que pueden hacer que se contristen. Y comienza con una lista, y dentro de esa lista lo primero que habla es acerca de la amargura. Hay una historia en la palabra de Dios de dos hermanos gemelos, Pastor Noel. Uno de ellos, dice la Escritura, aunque parezca algo raro, que Dios ama. Al otro, dice la palabra, que Dios aborrece. A uno bendice, a uno lo mira de lejos. Ahora, lo que me impresiona es que en el barrio, el que Dios ama es conocido como el usurpador, el agarrado, el tramposo, el engañador. Y yo no entiendo muchas veces la palabra, pero la palabra siempre tiene una explicación. ¿Cómo es que el otro, que era alguien a quien se le daba una misión y enseguida salía corriendo? Su padre un día le dijo: tengo ganas de comer un guisado, y salió corriendo el tipo a buscar a alguien que no hay ninguna mancha en él. Sin embargo, el otro, que es conocido en el barrio como el que se agarra, el tramposo, Dios dice: a este yo amo, y a este finucho yo aborrezco. Diga conmigo, la Escritura tiene todo. Diga, la Escritura tiene todo. ¿Por qué razón Dios ama a Jacob? ¿Qué hay en Jacob que a Esaú, aunque aparentemente es perfecto, le falta? El problema de Esaú era que portaba dentro de sí con una amargura terrible. Tenía complejos. La Escritura misma habla que había cierto favoritismo de la mamá hacia Jacob. Y Jacob creció con muchos complejos dentro de sí. Esos complejos dentro de sí, cuando llegó a la mayoría de edad, trajo como consecuencia la triste realidad de vivir en amargura. Pablo dice a los efesios: muchachos, tienen el Espíritu Santo, no lo apaguen. Los efesios tal vez le preguntaron: ¿y qué puede hacer que se nos apague el Espíritu Santo? Y Pablo lo primero que le dice: quítese de vosotros toda amargura. ¿Por qué razón? Porque la amargura fue lo que destruyó y lo que separó de la bendición a Esaú, a tal punto que la Escritura, sin tener temor, dice: a Jacob amó y a Esaú aborreció. ¿Por qué razón? Porque Esaú, producto de la amargura, vivía para saciar su propio ego, vivía para saciar su propia sed de venganza. Y escúcheme, cuando dejamos que la amargura entre a nuestra vida, alguien siempre nos va a lastimar. Es parte de la vida. Es más, hay cosas que tal vez no se hacen directamente en contra tuya, pero por un preconcepto, por una idea, por una falsa realidad, te van a caer mal, te van a herir. Pero es ahí donde Dios te da el poder y donde Dios te da la autoridad, donde Dios te da el poder de la decisión para decir: o sigues alimentando esto, o determinas desecharlo de tu vida. Hay algo impresionante. Si vivo con aquello, voy a terminar apagando, contristando lo más lindo, lo más sublime que hay en mi vida, que no es el reloj, no es el auto que maneja, no es lo que puedas tener mañana, porque todas esas cosas perecerán. Todas esas cosas se corrompen. Te compras un carro nuevo hoy en $100,000. 6 meses más tarde vale la mitad. Te compras un par de zapatos en $1,000 y después lo quieres vender en eBay y no vale ni $50. Porque todo en este mundo es corruptible. Por eso la palabra, Jesús dijo que no amontonen tesoro aquí en lo corruptible,
Porque hoy puedes tener, mañana no puedes tener, hoy no puedes tener, mañana Dios te puede sorprender. Pero Dios dice, cuiden lo más importante, que es mi presencia, que es mi espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que va a provocar en ti bendiciones exageradas y grandes. El problema de Esaú fue que producto de su amargura, de su falta de perdón, de su deseo de venganza, note algo, provocó en su entorno, en su atmósfera, una atmósfera contaminada. Cuando vio que no se pudo salir con la suya y acabar con la vida de Jacob, entonces fue y se buscó 2 mujeres. En aquel tiempo era permitido. Él podía tener 2 mujeres. Jacob también tuvo 2 mujeres. El punto era que tenían que ser 2 mujeres del linaje. No se podían contaminar con los paganos. Todavía en este siglo también el Señor dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso que mañana la conviertes, eso que pasado lo conviertes, no te creas ese cuento. ¿Por qué razón? Porque van a terminar convirtiéndote a ti a lo que ellos son. La palabra es clara, la palabra es definida, la palabra es radical. Dios te dice: no te unas con el incrédulo. ¿Por qué? Porque dentro de ti está mi presencia. Busca todo lo que tenga que ver con tu asignación, con tu propósito, con tu... gloria al Señor. Perdóneme si le ofendo. Perdóneme si tenía planes, don Milton, de buscarse una novia ya en el mundial. Perdóneme, porque no es en el mundo, es en la casa del Señor donde hay bendición y vida eterna. Y Jacob hizo esto. Y la palabra de Dios dice en el libro de Génesis capítulo 26 verso 35, que no solamente ahora él estaba amargado, sino mire qué tremendo, dice: y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. La amargura de don Esaú fue transferida a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque la amargura contamina el entorno, contamina el ambiente, apaga la presencia de Dios dentro de mí, frena la bendición, limita la bendición de Dios. La amargura, señoras y señores, es una cautividad. En el mundo de guerra espiritual es una atadura que tiene que ver con algo que se llama el espíritu de Nimrod. Según la tradición judía, Nimrod era un cazador de almas. Fue el primer poderoso en la tierra. Y la amargura te cautiva, te esclaviza, te detiene, te amarra, no te deja avanzar, te pone el pie en el cuello, no te deja respirar, no te deja soñar, no te deja enfocarte, no te deja proyectarte, te borra los sueños, te borra los deseos de vivir. ¿Por qué? Porque ha provocado dentro de ti que lo que trae todas estas cosas lindas en tu vida se apaga, que es la presencia de Dios. Entonces, señoras y señores, cuán importante es que entendamos que la vida en el Espíritu es la que va a provocar bendiciones en nuestra vida. Y que Dios nos está llamando en esta hora a romper y a quebrantar todo lo que el espíritu de Nimrod ha traído a nuestra vida. Toda atadura, toda amargura, toda cautividad. Dios en esta hora nos dice: wake up, levántense. No pueden seguir viviendo con esa amargura. No pueden seguir viviendo con esa falta de perdón. ¿Por qué? Porque están contristando lo que puede producir en ustedes la bendición sobreabundante, la bendición mía, que es la que enriquece. Ay, pero apóstol, si usted supiera lo que me hicieron, si usted supiera lo que me dijeron. ¿Sabe lo que dice la palabra? Perdonar, 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 perdonar. Dile al que está a tu lado: tienes que perdonar. Vamos, dile: tienes que perdonar. Vamos, díselo fuerte, dile: tienes que perdonar. Esto es un asunto de vida o muerte. Esto es un asunto de que te bendice o no te bendice. Te cae la bendición o no te cae la bendición. Y yo quiero preguntar en esta mañana, en esta hora, en esta tarde: ¿cuántos de los que están aquí anhelan, desean la bendición? ¿Cuántos de los que están aquí en esta hora están, sabe usted algo, poseídos?
de un alto nivel de fe, para no quedarse en el mismo lugar, sino para pasar a otro nivel en su vida. ¿Cuántos de los que están acá dicen: me cansé de cargar, me cansé de vivir con esta amargura, me cansé de vivir con esto que limita, me cansé con esto que está frenando la bendición? Pablo dice en el verso 32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Note que todo tiene que ver, note que todo tiene que estar o está relacionado con asuntos de actitudes hacia mí, prójimo. Por eso Pablo dice: muchachos, ¿quieren salir de la amargura? Sean benignos unos con otros. Perdonen. Yo sé que nunca hay gente que nos va a caer bien. Eso es algo. Y yo sé que nunca usted le va a caer bien a las personas. Usted no es un Franklin, usted no es un billete de a 100. Es imposible. ¿Por qué? Porque la gente tiene sus ideas, tiene sus preconceptos. Tú tienes tus ideas, tienes tus preconceptos. Pero a pesar de esto, tú puedes vencer, ¿sabe?, toda manipulación del diablo para crear en ti un espíritu de venganza, de odio, de envidia, de celo. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a alcanzar la bendición de Él. Dios nos ha llamado a amar la presencia de Dios. Dios nos ha llamado a amar lo más importante, segundo, que hay en nuestra vida, que se llama propósito eterno. Tú no puedes, yo no puedo llegar al propósito eterno amargado. Yo no puedo llegar al propósito eterno, ¿sabes?, si no rompo de mi vida con las cuerdas que me pueden atar. Yo no puedo avanzar en mi vida si no determino, ¿sabe?, romper con el espíritu de Nimrod. ¿Cuántos están vivos en esta hora? El apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo número 8, el verso número 9: mas vosotros no vivís según la carne. Dile al que está a tu lado: tú no vives según la carne. Vamos, dile: tú no vives según la carne. La carne es vengativa, la carne, ¿sabe? Decía una canción hace muchos años: la carne tira hacia abajo. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¡Wow! El Señor dice: ustedes no pueden vivir bajo la ley de la carne, bajo la amargura, bajo el odio, bajo la venganza. Porque si eres de Cristo, tienes que vivir bajo la ley del Espíritu. Y note que la ley del Espíritu es superior, porque la ley del Espíritu es espíritu y es vida. Ahora, ¿por qué necesitamos vivir en el Espíritu? Número 1, para recibir dirección. Necesitamos romper con todo aquello que apague el Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque mientras que Él está apagado, no vamos a tener la dirección correcta, no vamos a tomar las decisiones correctas. Vamos a tomar decisiones tomadas en nuestras emociones, en nuestras circunstancias. Pero si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, note algo: que Él nos va a guiar. Juan capítulo número 3 verso 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni de dónde va. Así son todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? El Señor está diciendo: los que son nacidos del Espíritu no se dejan guiar, no se mueven, no viven la vida según las circunstancias, sino son guiados, son movidos por el Espíritu, que es el que los impulsa a alcanzar, a conectarse, a relacionarse con aquello que está conectado a su destino. Ayer estábamos en un parque con los niños y estaba sentado un poco distante y sentía a unos hombres, eran unos 6 hombres cantando, y son canciones que yo conozco, muy antiguas. Y me acerqué a ellos, pero me acerqué, ¿sabe por qué? Porque sentí dentro de mi espíritu que había algo que Dios quería que yo soltara a esas personas. Estos hombres son de un movimiento carismático dentro de la Iglesia Católica. Y cuando llegué le dije: ¿me dejan sentarme? ¿Me dejan cantar con ustedes? Me dijeron: claro que sí, Dios está con nosotros. Ellos estaban dándole gracias a Dios porque yo me había acercado a ellos.
Y cuando vieron que yo me sabía las canciones, me puse a cantar con ellos, me dijeron, ¿y a qué iglesia usted va? Entonces yo le dije, yo soy pastor. Y entonces uno de ellos me dijo, siento el Espíritu de Dios. Yo dije, claro que sí, Él está aquí, Él está con nosotros. Y dijeron, vamos a orar. Y cuando dijeron, vamos a orar, nos tomamos de las manos. Yo les tomé las manos sin ningún complejo. Y empecé a hablar en otras lenguas. Cuando terminamos de orar, uno de ellos, el que estaba a mi lado, me dice, ¿sabe? Yo venía hoy al estudio con una inquietud, porque encontré en la palabra de que cuando el Espíritu de Dios se movía, en el libro de los Hechos, la gente hablaba en otras lenguas. Y uno de ellos me dice, a mí como que se me está empezando a trabar la lengua. Dígole, Dios está en este lugar. Oh, gloria al Señor. Yo no sé si usted me está entendiendo. No era mi agenda era estar con los muchachos, mi agenda era disfrutar, pero el Espíritu de Dios me movió con un propósito eterno. Nos conectamos, nos compartimos el teléfono. ¿Sabe? Dios te va a mover y Dios te va a conectar con gente que aparentemente no tienen nada que ver contigo, pero son parte de tu destino y tu asignación profética. Cuando tú dejes que el Espíritu de Dios se manifieste, cuando tú dejes que el Espíritu de Dios no esté contristado, sino que el Espíritu de Dios sea el que te promueva, el que te lleve a esa persona que te va a conectar con la firma de ese abogado, con la firma de ese banquero, con la firma de ese broker, con la firma de esa persona que va a promover tu empresa, tu negocio, con la conexión. Oh, yo no sé si alguien me está entendiendo. Te vas a conectar con esa persona que te va a decir, a mí me parece que tu tiempo de trabajar en ese lugar, sabes, se ha terminado. Yo quiero que trabajes en mi empresa. Yo quiero que seas mi guardador. Yo quiero que seas el manager de mi empresa. Yo quiero que seas el CEO. Oh, yo no sé si alguien me está entendiendo. Tal vez usted no lo cree, pero yo lo creo, porque todas las cosas son posibles para aquel que cree. Todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para aquel que el Espíritu de Dios lo mete. El Espíritu de Dios es la capacidad que necesitamos para reconectarnos. El Espíritu de Dios es la capacidad para hablar lo que debemos de hablar. Muchas veces son las 11 de la noche, vive Dios y yo no tengo una palabra. Del sábado en la noche. Y me empiezo a preocupar cuando son las 11. ¿Por qué? Porque yo necesito acostarme temprano. Y sabe, el Señor me dice siempre, descansa. Yo te voy a dar la palabra. Una de las cosas que el Señor sabe, y lo digo con todo respeto, y el Señor sabe con toda humildad del corazón, es que no me gusta repetir palabras. Tengo más de 1000 mensajes predicados. No sé cuánto tengo escritos. ¿Sabe usted algo? Y no me gusta. Trato siempre de buscar algo nuevo del cielo. Pero mire lo que he encontrado. Lucas capítulo número 12, verso 12. Por eso es que usted no se debe de preocupar. Por eso es que usted no debe de vivir bajo la ley de las limitaciones. Porque dice Lucas capítulo número 12, verso 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Si yo le enseñara mi bosquejo, si yo le enseñara todos los bosquejos que ustedes me han oído predicar y que están grabados, se va a dar cuenta que un gran alto por ciento, un 80, un 60% de lo que hablé no estaba escrito. ¿Por qué? Porque se cumple esta palabra. Cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti, Él pone en tu boca, Él pone la palabra. Escúchame, tú tal vez no seas un predicador, pero sea alguien que tiene aspiraciones, sea alguien que quiere mejorar, sea alguien que quiere triunfar. ¿Sabes tú algo? No tienes que tener temor a ir a enfrentarte a esa persona y pedirle un aumento de salario. No tienes que temor ir y tocar esa puerta que Dios te está diciendo, ve y toca. ¿Por qué? Porque la gracia, el favor del Espíritu Santo va a estar sobre tu vida y Dios va a poner la palabra correcta. Dios va a poner la palabra correcta. Dios va a poner la palabra correcta. Hay un pequeño fragmento de un video de una gran película. Para mí fue una película que me marcó hace 6 años. Estuve horas y horas llorando. Perdóneme, yo sé que los hombres aquí no lloran, pero yo de vez en cuando lloro. Smith Williams. Es esa película donde él se queda solo con su hijo. Esa película donde él va hasta la cárcel. Esa película donde él pasa
por diferentes circunstancias difíciles. Pero algo que me llama la atención es que este hombre nunca se da por vencido. ¿Sabe? La gente que tiene el Espíritu de Dios son gente que nunca se dan por vencido. Porque saben que en algún momento se van a conectar con su destino. Es impresionante que hay un momento donde él tiene una cita, es una cita importante. El sueño de su vida es llegar a la bolsa de Wall Street. Esa cita él la ha esperado, él la ha anhelado. ¿Y sabe usted algo? Día antes él está pintando su pequeño apartamento que por fin ha logrado después de vivir como un homeless, pero sin dejar de soñar, sin dejar de luchar, sin dejar de creer que hay un futuro mejor. ¿Sabe? Él acaba de salir de la cárcel y se da cuenta que es la hora de la cita. Sale corriendo por todo New York. Tiene manchas de pintura por todos lados. Está en camiseta. Está totalmente informal. Cuando se presenta delante de estos hombres que eran los archi mega millonarios, él les dice: yo sé que no es la postura. Y el tipo le dice: sí, es verdad. Y cuando le dice sí es verdad, le dice algo. ¿Qué haría usted si los papeles se invirtieran? Y yo soy usted es el que está del otro lado, yo soy el que he venido con esos pantalones rotos, sin camisas. Él dijo: yo diría un sí, porque tengo pantalones. Esa respuesta le cambió la mente al archimego millonario y le dijo: te doy la oportunidad. Se echó a reír y le dijo: te doy la oportunidad. 40 días más tarde, él tenía que probar que podía. Habían otros como él y el único que iba a ser escogido era uno. Él terminó lográndolo. ¿Sabe por qué? Porque llegó a la hora correcta, en el momento correcto. Yo sé que hay un dicho en los Estados Unidos que dicen que la primera impresión es tan importante. Pero ¿sabes tú algo? Cuando tú estás convencido que tienes el Espíritu de Dios, no necesitas impresionar a nadie con lo que te has puesto. Cuando tienes el Espíritu de Dios, no importa. Pablo, Pedro, estaban, ¿sabe? Ellos no eran como nosotros ahora, que portamos grandes relojes, que portamos buenos zapatos. No, estos tipos no estaban en esa onda. Estos tipos aparecían delante del concilio todo roto porque le habían caído a palo, le habían roto toda la ropa. ¿Sabes tú algo? Y de momento por allá el diablo mismo dice: oh, casi me persuades a ser cristiano. Usted y yo muchas veces no convertimos a nadie porque las palabras que hablamos le falta la sazón del Espíritu Santo. Traemos tal vez, ¿sabe? Una cartera Armani, traemos tal vez, ¿sabe? Una correa Ferragamo, ¿sabe? Y pensamos que eso es lo que va a hacer convertir la gente, o lo que va a hacer, ¿sabe? Un cambio. Pero ¿sabe? Esta gente no tenía nada de eso, pero estaba llena de algo. Estaba llena del Espíritu de Dios. Vivían para el Espíritu de Dios. Vivían para agradar a Dios. Y ¿sabes tú algo? Donde ellos llegaban pasaba algo. Si estaban delante del concilio, la gente quedaba paniqueada, la gente quedaba impresionada. Si estaban en una cárcel a las 12 de la noche, hacían que la cárcel temblara y las puertas se cerraran. Yo vengo a decirte de parte de Dios que hay puertas que se van a abrir en tu vida. Yo vengo a decirte de parte de Dios que hay cosas que se van a romper cuando empieces a caminar en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios es el que atrae la bendición. Aleluya. Toca a la persona que está a tu lado y dile: el Espíritu de Dios. Aleluya. Dice alguien por allá: hay hambre, apóstol, termino. Entonces, señoras y señores, no hay condenación para los que viven en el Espíritu. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la amargura, los que no andan según el enojo, los que no andan según la venganza, sino dice los que viven conforme al Espíritu.
Wow, qué impresionante es entender que el Espíritu de Dios produce en nosotros qué hablar. El Espíritu de Dios produce con quién conectarnos, reconectarnos. Y escuche algo, usted necesita conectarse con alguien para pasar a otro nivel en su vida. No piense que usted lo va a lograr solo. No, eso es un cuento. Ay del solo, dice la palabra, usted necesita de alguien. El paralítico necesitó de 4 amigos que le cargaran. Mañana voy a estar hablando de eso en la sección de liderazgo. Él necesitó de 4 amigos. Él necesitó una conexión divina. Por eso el Señor le dijo a Elías: sal de la cueva, búscate a Eliseo, necesitas un Eliseo. Oh, gloria al Señor. En esta hora alguien, Dios le está diciendo en esta hora, en este lugar, creo que Dios te está diciendo: necesitas tu Eliseo, necesitas tu discípulo, necesitas entrenar a alguien, necesitas transferirle a alguien el Espíritu mío que está dentro de ti. ¿Cuántos están vivos? Diga conmigo: no hay condenación. Vamos, diga: no hay condenación. ¡Qué bendición! ¡Wow! ¡Qué bendición! No hay mayor bendición que saber: no estoy condenado, estoy redimido. Cuarto, la vida del Espíritu nos da poder para hacer la obra de Dios con poder y demostración de la gloria de Dios aquí en la tierra. Jesús, termino con esto, póngase en pie. Aleluya. Jesús, diga conmigo: Jesús. Jesus. Vamos en inglés, vamos, diga Jesus. Vamos, diga Jesús. ¿Quién era Jesús, pastor? Era Dios. Era el Hijo de Dios. Era la profecía cumplida. Alejito la batería. Era la profecía cumplida de Isaías: y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué traducido es? Dios con nosotros. Él es Padre eterno, dice Isaías, príncipe de paz, consejero. Pero sin embargo, wow, escúcheme, es Dios. Es en escena, pero también es 100% hombre, porque de eso se trata. Se trata que el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios maravilloso, dijo: yo me voy a hacer como uno de ustedes. Wow. Wow, ¿cómo es que el Dios todopoderoso, cómo es que el Dios maravilloso se va a hacer como yo? ¿Cómo se va a meter en un cuerpo? No, pero tal vez usted diga: no, pero ese cuerpo era una conexión entre el esperma de Dios, el óvulo de María, y María era una santa. No, María venía de un linaje, de una raza caída. O sea que ese cuerpo, aunque tenía a Dios dentro de él, tenía el código de los pecados. Por eso en el libro de Hebreos dice que él fue tentado en todo. La naturaleza y el deseo y la tentación estaba en él, pero sin embargo dice que él no cometió pecado. Ahora mire esto: estamos frente a Dios mismo, estamos frente a la naturaleza de un hombre o de un joven, 30 años, y no ha cometido ni un solo pecado, porque Jesús, aunque fue tentado en todo, no cometió ni un solo pecado. Sin embargo, él no puede pasar como hombre a la grandeza, porque yo no creo que Jesús fue un fracaso. Los otros días oí a alguien decir por ahí que Jesús fue un fracaso, que la cruz fue un fracaso. Yo no creo que Jesús fue un fracaso. ¿Qué fracaso hoy tiene más de 6 millones de seguidores? ¿Qué fracaso hoy tiene delante de él millones de millones que lo adoran por los siglos de los siglos y para siempre? ¿Qué fracaso? Fracaso es Mahoma, fracaso es Buda, que murieron y están ahí, si queda algo de ellos, pero el Dios Jesús, él conoció aún hasta la muerte, y la muerte no lo pudo detener. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu lo resucitó. Ahora escúcheme, es Jesús, diga conmigo: es Jesús. Vamos, diga: Hijo de María, Hijo de Dios. Porque José ahí no hizo nada, nada más que pura paternidad. Pero de José no tenía nada, solo el apellido. Porque
el hijo de David era por José. Pero dice que el ángel, cuando se le apareció, le dijo: mujer. Aleluya. Oh, rebacabasanda. Escúcheme, le dijo: mujer, vas a concebir. Y María le dice: pero si todavía soy virgen. En aquel tiempo habían vírgenes. Todavía no he conocido varón. Y le dice: no, esto es otra cosa. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás y darás a luz un hijo. Escúchame, esto no estaba escrito, pero vino de parte de Dios como revelación. Tienes que entender que la vida en el Espíritu es tan importante, que el Espíritu Santo te va a embarazar de esa empresa, te va a embarazar de ese sueño, te va a embarazar de esa forma de vivir, te va a embarazar de esa persona que tienes que conectarte, te va a embarazar de una idea para salir de atrás y ponerte a Dios delante. 30 años, tengo que terminar, hay mucha hambre, son las 3 de la tarde casi para nosotros. Diga 30 años, diga conmigo 30 años. ¿Qué dijo usted? 30 años, Jesús tiene 30 años, no ha cometido pecado. Desde su niñez santo. Y llega a la sinagoga según Lucas. El doctor Lucanos. El doctor Lucas dice que Dios lo ha puesto a él para poner las cosas que ciertamente son ciertísimas. Y en el capítulo número 4, el verso 18, Jesús llega al templo o a la sinagoga y dicen: ¿quién va a leer la escritura? Y él se pone en pie y toma la escritura. ¡Wow! Y cuando toma la escritura, la ha tomado aparentemente al azar. Como esos momentos que usted y yo decimos: a ver, Dios, háblanos. Pero no, Dios estaba ahí en la ecuación. Y toma el libro de Isaías en su Biblia. En aquel tiempo era un rollo, había muchos capítulos ahí, muchas profecías. En su Biblia es Isaías 61. Y toma el libro de Isaías, capítulo 61. Lo abre. ¡Wow! Y mire lo que dice. Y cuando lo abre dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y vista a los ciegos y a los oprimidos de corazón. Y después de haber leído, escúcheme, y después de haber leído dice que envolvió el rollo y lo colocó, lo entregó, y se pone delante de todos ellos y le dice: aleluya. Perdóneme si me emociono, pero es que la palabra de Dios es vida. Si la palabra de Dios no te emociona nada. Aleluya. Jesús ha leído: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero mire qué tremendo, que cuando lo termina de leer dice: esta profecía que hace 400 años Isaías profetizó, hoy se ha cumplido delante de todos ustedes. Aleluya. Jesús necesitó, escúchame, Jesús necesitó un momento de improntación de poder. El Santo, el Hijo de Dios, no el hijo del carpintero, el Hijo del Dios Todopoderoso, necesitó que la palabra, necesitó que el Espíritu de Dios viniera sobre él con poder. ¿Para qué? Para sanar, para libertar, para hacer cosas extraordinarias. A mí me parece que si él, que siendo Dios, siendo perfecto, lo necesitó, me parece que tú y yo, cuando el Espíritu de Dios se mueva dentro de nosotros, cuando el Espíritu de Dios no esté apagado, cuando el Espíritu de Dios no esté triste, a mí me parece que Dios va a empezar a usarte con poder. A mí me parece que los demonios van a empezar a temerte. A mí me parece que los demonios van a empezar a temblar. En el libro de Hechos, aleluya, dice: y como Dios ungió con poder a Jesús, y dice, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. O sea que el mismo Jesús, la consecuencia de todos esos grandes milagros que están ahí en los evangelios,
aún milagros que no están registrados. Pero él necesitó. El punto es este: él necesitó. ¿Qué necesitó de él? Que el Espíritu de Dios viniera sobre él con poder. Que el Espíritu de Dios estuviera en él. Que el Espíritu de Dios. A Juan, escúcheme, a Juan se le dice, tú vas a ver al Mesías. El Mesías es lo más grande que un judío está esperando. De hecho, tristemente hasta el día de hoy lo están esperando, después de 2000 años de haber venido. Y a Juan, el profeta loco, el profeta que se vestía con ropa de camellos, que comía langosta. No era langosta de la que usted y yo comemos, de esa que vale $100 en el restaurante. No, langostas en la Biblia son los saltamontes. Esas que nosotros decimos en Cuba, por lo menos esperanza, las que se comen todas las matas. Y miel silvestre, de las que se encontraba por ahí. Y el Señor le dice a Juan: Juan, tú vas a ver al Mesías, pero esta es la señal. Cuando veas el Espíritu venir sobre él. Pero no era solamente venir sobre él, sino le dice: y veas que permanece, síguelo. Él es. Hay cosas que te van a seguir en tu vida después de esta mañana. Hay cosas que te van a seguir en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque ya no se va a tratar de ti. Porque hoy tú vas a matar a ese maldito Nimrod. Hoy tú vas a sacar de tu vida todo lo que ha estado contristando en tu vida el Espíritu Santo. Y ¿sabes tú algo? El Espíritu de Dios que la gente va a ver en ti va a traer a ti todo lo que necesita, todo lo que te haga falta.